Venezuela continúa enfrentando una de las emergencias más complejas de los últimos años después de los fuertes terremotos registrados a finales del mes de junio, un evento que transformó por completo la vida de miles de familias y puso a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones nacionales y de la comunidad internacional. A medida que avanzan las labores de evaluación de daños, el panorama sigue siendo extremadamente delicado. Equipos de rescate, especialistas en infraestructura, personal médico y organizaciones humanitarias permanecen desplegados en distintas regiones del país, mientras continúan las tareas de asistencia a los damnificados y el levantamiento de información sobre la magnitud real de la tragedia. Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia en las zonas más afectadas, especialmente en sectores del litoral central y áreas urbanas donde numerosas edificaciones sufrieron daños estructurales importantes. Aunque la fase más intensa de búsqueda y rescate comienza a reducirse con el paso de los días, cientos de trabajadores continúan inspeccionando edificios, removiendo escombros y evaluando inmuebles que podrían representar un riesgo adicional para la población. Especialistas en gestión de riesgos recuerdan que, después de un terremoto de gran intensidad, la emergencia no termina cuando deja de temblar. Por el contrario, inicia una etapa igual de compleja relacionada con la atención sanitaria, la distribución de ayuda humanitaria, la rehabilitación de servicios públicos y la reconstrucción de comunidades enteras. Durante las últimas jornadas, distintos organismos nacionales e internacionales han reiterado que la prioridad inmediata continúa siendo garantizar condiciones mínimas de seguridad para miles de personas que permanecen fuera de sus viviendas. Muchas familias han debido instalarse en refugios temporales, mientras las autoridades inspeccionan la estabilidad de sus hogares. En numerosos casos, los inmuebles presentan grietas, desplazamientos estructurales o daños que requieren estudios técnicos antes de autorizar el regreso de sus ocupantes. La situación también ha generado una enorme presión sobre el sistema de salud. Hospitales públicos, clínicas privadas y centros de atención provisional trabajan de manera coordinada para responder a la demanda de pacientes lesionados durante el desastre. A ello se suma la atención psicológica que requieren muchas personas afectadas emocionalmente por la pérdida de familiares, viviendas y pertenencias. Diversos organismos internacionales han advertido que las primeras semanas posteriores a un terremoto suelen ser determinantes para evitar una segunda emergencia provocada por enfermedades infecciosas, contaminación del agua potable o problemas derivados de la acumulación de residuos y escombros. Por esa razón, parte importante del esfuerzo actual está concentrado en garantizar el suministro de agua segura, medicamentos, alimentos y productos básicos de higiene para las comunidades afectadas. Mientras continúan estas operaciones, expertos en ingeniería estructural comenzaron a realizar inspecciones detalladas en edificios públicos, escuelas, hospitales y conjuntos residenciales. El objetivo consiste en determinar cuáles estructuras pueden ser reparadas y cuáles deberán demolerse debido al riesgo que representan para sus habitantes. Ingenieros consultados por diversos medios especializados explican que un terremoto de gran magnitud no siempre provoca el colapso inmediato de una edificación. En numerosos casos, las estructuras quedan debilitadas y pueden fallar posteriormente si se producen nuevas réplicas o si no reciben una intervención técnica adecuada. Por esa razón, las autoridades mantienen restricciones de acceso en varios sectores mientras continúan las evaluaciones. Otro aspecto que preocupa a las organizaciones humanitarias es la situación económica de miles de familias que perdieron sus fuentes de ingreso. Comercios destruidos, pequeñas empresas afectadas y trabajadores independientes que dependían de actividades locales enfrentan ahora un escenario incierto. Economistas consideran que la recuperación no dependerá únicamente de reconstruir viviendas e infraestructura, sino también de restablecer la actividad productiva y generar mecanismos que permitan a la población recuperar sus ingresos. Paralelamente, la solidaridad continúa creciendo tanto dentro como fuera del país. Comunidades organizadas, organizaciones civiles, iglesias, universidades y empresas privadas mantienen campañas de recolección de alimentos, agua potable, medicamentos, ropa y artículos de primera necesidad destinados a los damnificados. La diáspora venezolana también ha desempeñado un papel importante durante esta emergencia. Desde distintas ciudades del continente americano y Europa se han organizado jornadas de recaudación de fondos, centros de acopio y campañas solidarias para apoyar a familiares y comunidades afectadas.
Estas iniciativas buscan complementar el trabajo que realizan los organismos humanitarios y acelerar la llegada de ayuda a quienes más la necesitan. En paralelo, expertos en protección civil destacan que cada desastre natural deja importantes lecciones sobre la necesidad de fortalecer la cultura de prevención. Señalan que invertir en sistemas de alerta temprana, educación ciudadana, simulacros periódicos y actualización de normas de construcción puede reducir considerablemente el impacto humano y económico de futuros eventos sísmicos. Las próximas semanas serán decisivas para determinar el alcance definitivo de los daños y comenzar la etapa de reconstrucción. Sin embargo, los especialistas coinciden en que el verdadero reto no será únicamente levantar nuevos edificios, sino construir comunidades más seguras, resilientes y preparadas para enfrentar fenómenos naturales de esta magnitud. Con el paso de los días, la emergencia entra en una nueva fase en la que el rescate de sobrevivientes comienza a dar paso a un trabajo igualmente complejo: la recuperación del país. Las autoridades, junto con organismos internacionales especializados en gestión de desastres, concentran ahora sus esfuerzos en evaluar la estabilidad de miles de edificaciones, restablecer completamente los servicios públicos y garantizar condiciones mínimas para que las familias afectadas puedan iniciar un proceso de regreso a la normalidad. Uno de los mayores desafíos es precisamente la evaluación estructural de viviendas, hospitales, escuelas, edificios gubernamentales y centros comerciales. Equipos de ingenieros realizan inspecciones utilizando tecnología especializada para identificar daños que no siempre son visibles a simple vista. Grietas internas, desplazamientos en columnas, deformaciones en vigas y afectaciones en las bases de las construcciones pueden representar un peligro incluso cuando un edificio aparentemente permanece en pie. Especialistas en ingeniería sísmica explican que después de un terremoto de gran magnitud es indispensable evitar el ingreso apresurado a inmuebles que aún no han sido inspeccionados. Las réplicas, que pueden prolongarse durante semanas o incluso meses, tienen la capacidad de provocar el colapso de estructuras previamente debilitadas. Por esa razón, muchas zonas permanecen acordonadas mientras continúan las evaluaciones técnicas. Al mismo tiempo, la red hospitalaria sigue trabajando bajo una enorme presión. Aunque la atención inicial estuvo concentrada en traumatismos, fracturas y lesiones causadas por derrumbes, los médicos advierten que ahora comienzan a aparecer otras complicaciones relacionadas con infecciones, enfermedades respiratorias, estrés postraumático y problemas derivados de la permanencia prolongada en refugios temporales. La Organización Panamericana de la Salud y otras agencias internacionales han insistido en la importancia de reforzar la vigilancia epidemiológica para prevenir brotes de enfermedades transmisibles. El acceso continuo a agua potable, el tratamiento adecuado de residuos sólidos y la instalación de sistemas de saneamiento son considerados elementos esenciales para evitar una segunda emergencia sanitaria. Mientras tanto, la ayuda internacional continúa llegando al país mediante un amplio operativo logístico coordinado entre organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y organizaciones humanitarias. Equipos médicos, plantas eléctricas, medicamentos, alimentos no perecederos, purificadores de agua, carpas y material quirúrgico forman parte de los cargamentos enviados para atender las necesidades más urgentes de la población. Hospitales de campaña instalados por distintas organizaciones internacionales permiten ampliar temporalmente la capacidad de atención médica en las zonas más afectadas. Estas instalaciones cuentan con quirófanos, laboratorios, áreas de hospitalización y personal especializado, que trabaja de manera coordinada con médicos venezolanos para responder al elevado número de pacientes. La cooperación internacional también se ha extendido al ámbito técnico. Expertos en estructuras, geología, planificación urbana y gestión de riesgos colaboran con autoridades locales para identificar las zonas que requieren intervenciones prioritarias y diseñar estrategias de reconstrucción más seguras. Sin embargo, la logística continúa representando uno de los principales obstáculos. En varias regiones, carreteras parcialmente dañadas, puentes afectados y dificultades para el abastecimiento de combustible complican el traslado de maquinaria pesada, materiales de construcción y ayuda humanitaria. Estas limitaciones obligan a establecer corredores especiales para facilitar el movimiento de los equipos de emergencia. Otro desafío importante es el retiro de millones de toneladas de escombros.
Ingenieros ambientales explican que esta tarea requiere una planificación cuidadosa para evitar nuevos riesgos. La demolición controlada de estructuras inestables, la clasificación de materiales reutilizables y la disposición adecuada de residuos peligrosos forman parte de un proceso que puede extenderse durante varios meses. Los especialistas también señalan que la gestión de escombros tiene un impacto directo sobre la reconstrucción económica. Materiales como acero, concreto y otros componentes pueden ser reciclados si se manejan correctamente, reduciendo costos y disminuyendo el impacto ambiental de las obras futuras. Mientras continúan estos trabajos, miles de ciudadanos participan activamente como voluntarios en labores de limpieza, distribución de alimentos y apoyo a las familias damnificadas. Universidades, organizaciones comunitarias, iglesias y grupos vecinales han organizado brigadas que colaboran diariamente en la entrega de suministros básicos y en la asistencia a personas vulnerables. La solidaridad demostrada por la población ha sido uno de los aspectos más destacados durante la emergencia. Numerosos ciudadanos han abierto las puertas de sus hogares para albergar temporalmente a familiares, amigos e incluso personas desconocidas que perdieron sus viviendas. Otros participan preparando alimentos, donando ropa o colaborando en campañas para recolectar medicinas y artículos de primera necesidad. Paralelamente, la diáspora venezolana continúa movilizando recursos desde diferentes partes del mundo. Asociaciones de venezolanos en América, Europa y otros continentes mantienen campañas permanentes de recaudación destinadas a apoyar tanto a organizaciones humanitarias como a comunidades específicas afectadas por el desastre. Economistas advierten que el impacto financiero del terremoto podría extenderse durante varios años. La reconstrucción de viviendas, carreteras, hospitales, escuelas, sistemas eléctricos y redes de agua potable requerirá inversiones de gran magnitud y una planificación sostenida en el tiempo. Además, miles de pequeñas y medianas empresas deberán recuperar su capacidad operativa para evitar un deterioro aún mayor del empleo y de la actividad económica. A pesar del complejo panorama, especialistas coinciden en que la reconstrucción también representa una oportunidad para modernizar infraestructuras, fortalecer normas de construcción y desarrollar ciudades más resilientes frente a futuros fenómenos naturales. La experiencia internacional demuestra que los países que incorporan mejores estándares de ingeniería y gestión del riesgo logran reducir considerablemente las pérdidas humanas y materiales ante nuevos eventos sísmicos. Mientras Venezuela avanza lentamente hacia esa nueva etapa, millones de ciudadanos permanecen atentos a la evolución de la emergencia, conscientes de que la recuperación será un proceso largo, complejo y que exigirá el esfuerzo conjunto de las instituciones, la sociedad civil y la comunidad internacional. A medida que las operaciones de emergencia evolucionan, la atención también se concentra en otro aspecto que suele recibir menos visibilidad durante los primeros días posteriores a un gran desastre: el impacto psicológico y social que deja una tragedia de estas dimensiones. Especialistas en salud mental advierten que miles de personas enfrentan ahora un proceso de duelo marcado por la pérdida de familiares, viviendas, empleos y proyectos de vida construidos durante décadas. Psicólogos y trabajadores sociales desplazados a las zonas afectadas explican que muchas personas presentan cuadros de ansiedad, insomnio, crisis de pánico y estrés postraumático. En niños y adolescentes también comienzan a observarse alteraciones emocionales relacionadas con el miedo permanente a nuevas réplicas, la separación temporal de sus hogares y la incertidumbre sobre el futuro. Por esta razón, los programas de atención no solo incluyen asistencia médica, sino también apoyo psicológico, espacios de acompañamiento familiar y actividades dirigidas a menores de edad que buscan reducir el impacto emocional de la emergencia. Diversas organizaciones humanitarias recuerdan que la recuperación de una comunidad no depende únicamente de reconstruir edificios, sino también de ayudar a las personas a recuperar la estabilidad emocional necesaria para retomar sus vidas. En paralelo, expertos en planificación urbana han iniciado un amplio proceso de evaluación sobre las causas que explican la magnitud de los daños observados en algunas zonas. Ingenieros civiles, arquitectos y geólogos analizan el comportamiento del suelo, la calidad de las construcciones y el cumplimiento de las normas de ingeniería aplicadas durante las últimas décadas. Estos estudios serán fundamentales para comprender por qué determinadas edificaciones resistieron mejor el movimiento sísmico, mientras otras sufrieron daños severos o colapsaron parcialmente.
Los especialistas señalan que este tipo de investigaciones permite actualizar reglamentos de construcción y establecer nuevos criterios técnicos para futuras obras públicas y privadas. La experiencia internacional demuestra que cada gran terremoto deja importantes enseñanzas. Países como Japón, Chile, México y Nueva Zelanda han fortalecido sus normas de construcción precisamente después de enfrentar desastres similares. Gracias a esas reformas, muchas edificaciones modernas han logrado soportar terremotos de gran intensidad, reduciendo significativamente el número de víctimas. En Venezuela, diversos sectores consideran que esta emergencia puede convertirse en un punto de inflexión para impulsar políticas públicas orientadas a fortalecer la gestión integral del riesgo. Entre las propuestas planteadas por especialistas, destacan la actualización de los mapas de amenaza sísmica, la revisión de códigos de construcción, la realización periódica de simulacros nacionales y la incorporación de programas permanentes de educación ciudadana sobre cómo actuar durante un terremoto. Otro tema que ocupa la agenda nacional es la recuperación de la actividad económica. Comerciantes, empresarios y trabajadores enfrentan el desafío de reabrir establecimientos afectados mientras continúan las labores de limpieza y reparación de infraestructura. En numerosas ciudades, pequeños negocios permanecen cerrados debido a daños estructurales, interrupciones en el suministro eléctrico o dificultades para recibir mercancía. El sector turístico también figura entre los más golpeados. Hoteles, restaurantes, centros recreativos y operadores turísticos ubicados en las zonas costeras afectadas deberán invertir importantes recursos para recuperar sus instalaciones antes de poder recibir nuevamente visitantes. Analistas económicos advierten que esta situación tendrá repercusiones sobre miles de empleos que dependen directa o indirectamente de esa actividad. Mientras tanto, los sistemas de transporte continúan operando bajo esquemas especiales de contingencia. Autoridades realizan inspecciones permanentes en puentes, túneles, carreteras y líneas ferroviarias con el propósito de garantizar que las rutas utilizadas para el traslado de personas y ayuda humanitaria cumplan con condiciones adecuadas de seguridad. Las empresas de servicios públicos también desarrollan trabajos intensivos para estabilizar completamente el suministro eléctrico, las telecomunicaciones y la distribución de agua potable. Técnicos especializados reemplazan equipos dañados, reparan redes de distribución y realizan pruebas constantes para evitar nuevas interrupciones que puedan afectar tanto a hospitales como a centros de refugio. En el ámbito internacional, numerosos gobiernos continúan expresando su respaldo mediante el envío de equipos especializados, recursos financieros y asistencia técnica. Organismos multilaterales mantienen reuniones permanentes con autoridades venezolanas para coordinar las siguientes fases de cooperación, especialmente aquellas relacionadas con la reconstrucción de infraestructura crítica y el fortalecimiento de la capacidad institucional frente a futuras emergencias. Expertos en gestión de desastres recuerdan que la reconstrucción de un país después de un terremoto no puede medirse únicamente en semanas o meses. Dependiendo de la magnitud de los daños, este proceso suele extenderse durante varios años y requiere continuidad en las políticas públicas, transparencia en la administración de los recursos y una estrecha coordinación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. En ese contexto, diversas organizaciones insisten en la importancia de mantener mecanismos de supervisión que permitan garantizar que la ayuda nacional e internacional llegue efectivamente a quienes más la necesitan. La confianza ciudadana en estos procesos será determinante para fortalecer la participación comunitaria y consolidar una recuperación sostenible. Mientras avanzan estas tareas, millones de venezolanos continúan demostrando una extraordinaria capacidad de solidaridad y resiliencia. En barrios, urbanizaciones y comunidades rurales se multiplican las iniciativas de apoyo mutuo, recordando que, incluso en medio de la adversidad, la cooperación entre ciudadanos sigue siendo uno de los recursos más valiosos para superar una tragedia de esta magnitud. Cuando las sirenas de emergencia comienzan a apagarse y las cámaras dejan de enfocarse únicamente en las labores de rescate, inicia una etapa mucho más larga y compleja: la reconstrucción. Los especialistas coinciden en que el verdadero desafío para Venezuela no será únicamente levantar nuevas edificaciones, sino desarrollar una estrategia nacional que permita reducir la vulnerabilidad frente a futuros eventos sísmicos y fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones.
Ingenieros, urbanistas y expertos en gestión del riesgo sostienen que este proceso representa una oportunidad para revisar profundamente las normas de construcción, actualizar los planes de ordenamiento territorial y reforzar la supervisión técnica de proyectos públicos y privados. La experiencia internacional demuestra que las tragedias también pueden convertirse en un punto de partida para construir ciudades más seguras, siempre que exista voluntad política, planificación y una adecuada administración de los recursos destinados a la reconstrucción. Uno de los aspectos que continuará siendo prioritario durante los próximos meses será la recuperación de la infraestructura educativa. Decenas de instituciones deberán ser inspeccionadas antes del reinicio completo de las actividades académicas, ya que la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo dependerá de evaluaciones estructurales rigurosas. En paralelo, hospitales, ambulatorios y centros de salud seguirán siendo objeto de intervenciones para garantizar que puedan responder adecuadamente ante futuras emergencias. El impacto económico también comenzará a sentirse con mayor intensidad. La reconstrucción demandará importantes inversiones públicas y privadas destinadas a reparar viviendas, carreteras, puentes, redes eléctricas, sistemas de agua potable y telecomunicaciones. Analistas económicos consideran que este esfuerzo requerirá una planificación de mediano y largo plazo, acompañada por mecanismos de financiamiento y cooperación internacional que permitan acelerar la recuperación de las zonas afectadas. Mientras tanto, miles de pequeños comerciantes, emprendedores y trabajadores independientes intentan retomar sus actividades. Para muchas familias, recuperar su fuente de ingresos será tan importante como reconstruir sus hogares. La reapertura gradual de mercados, comercios, industrias y servicios será determinante para dinamizar nuevamente la economía local y ofrecer oportunidades laborales a quienes perdieron su empleo como consecuencia del desastre. Las organizaciones humanitarias insisten en que la recuperación también debe incluir programas de apoyo psicológico y acompañamiento comunitario. El duelo por la pérdida de seres queridos, la incertidumbre sobre el futuro y el impacto emocional provocado por la tragedia pueden prolongarse durante meses o incluso años. Por ello, la atención integral de las víctimas continuará siendo una prioridad para las instituciones de salud y los organismos de asistencia social. Otro elemento que ha dejado importantes enseñanzas es el papel desempeñado por la ciudadanía. Durante toda la emergencia, miles de venezolanos participaron como voluntarios en labores de rescate, distribución de alimentos, atención médica, limpieza de calles y apoyo a personas vulnerables. Esa capacidad de organización comunitaria fue reconocida por distintos organismos nacionales e internacionales como uno de los factores que permitió responder con rapidez en numerosos sectores afectados. La diáspora venezolana también mantuvo una participación constante durante la crisis. Asociaciones de venezolanos en distintos países organizaron campañas de recaudación de fondos, envío de medicamentos, alimentos y equipos médicos, además de coordinar iniciativas solidarias con organizaciones internacionales. Este respaldo permitió ampliar la capacidad de asistencia y fortalecer la respuesta humanitaria en los momentos más críticos. A nivel internacional, la cooperación continuará siendo un componente esencial durante la fase de reconstrucción. Diversos organismos multilaterales han manifestado su disposición a brindar asistencia técnica para la rehabilitación de infraestructura, el fortalecimiento de los sistemas de prevención y la implementación de programas orientados a reducir el riesgo de futuros desastres naturales. Los especialistas recuerdan que un terremoto no solo deja daños materiales, también transforma comunidades enteras, modifica dinámicas sociales y obliga a replantear prioridades nacionales. La planificación urbana, la inversión en infraestructura resiliente, la educación sobre gestión del riesgo y la preparación ciudadana serán elementos fundamentales para enfrentar con mayor eficacia cualquier emergencia futura. En las próximas semanas continuarán las inspecciones estructurales, las labores de demolición controlada de edificaciones que representen un peligro, la rehabilitación progresiva de servicios públicos y el desarrollo de planes de reconstrucción en las regiones más afectadas. Las autoridades también deberán seguir evaluando las consecuencias económicas y sociales del desastre para
para definir políticas que permitan atender las necesidades de las familias damnificadas. Aunque la fase más crítica de la emergencia comienza lentamente a quedar atrás, la recuperación apenas inicia. El camino será largo y exigirá la participación conjunta de instituciones, organizaciones humanitarias, sector privado y ciudadanía. La experiencia de otros países demuestra que la reconstrucción no depende únicamente del presupuesto disponible, sino también de la capacidad de planificar con visión de futuro, fortalecer las instituciones y aprender de las lecciones que deja cada tragedia. Hoy, mientras continúan los trabajos de recuperación en distintas regiones del país, Venezuela enfrenta uno de los mayores retos de su historia reciente. La prioridad sigue siendo proteger a la población, restablecer los servicios esenciales y devolver la esperanza a miles de familias que vieron cambiar sus vidas en cuestión de segundos. La reconstrucción demandará tiempo, esfuerzo y cooperación, pero también representa una oportunidad para construir un país mejor preparado frente a futuras emergencias y con una mayor conciencia sobre la importancia de la prevención y la gestión integral del riesgo. Conforme avancen las investigaciones técnicas y las evaluaciones oficiales, se conocerá con mayor precisión el alcance definitivo de los daños y las medidas necesarias para acelerar la recuperación. Mientras tanto, millones de venezolanos continúan demostrando fortaleza, solidaridad y resiliencia frente a una tragedia que quedará marcada en la historia del país como una de las pruebas más difíciles de superar.